instrumento de tu paz. Conduce Fray Carlos Katzin. Reflexiones y entrevistas con un toque franciscano. Radio San Juan Diego. Bienvenidos. Paz y bien, amigos, bienvenidos una vez más a su programa Hazme instrumento de tu paz. Muy contentos de poder seguir en contacto con ustedes, muy contentos por este mini retiro, por así decirlo, por estas pequeñas reflexiones que hemos querido hacer para conseguir una confesión profunda, para conseguir un momento de oración más intenso, más sincero, más enriquecedor. Así es como hemos querido articular estos 4 programas. Este es el tercer programa. Si ustedes se dan cuenta, pareciera que son cosas separadas, pareciera que son así como que muy poco tiene que ver un programa con el otro. Está bien que de momento tengan esa idea, porque recuerden que todo lo queremos resumir, todo lo queremos aglomerar en el 4º programa. Ahorita estamos poniendo únicamente las bases. De hecho, este primer bloque lo vamos a ocupar para hacer una especie de resumen, para ir anotando algunas cosas que a nosotros nos pudieran ayudar. Esto es algo que también mencionábamos desde el primer programa de este mini retiro. No es una catequesis como las otras veces, donde hay un tema muy concreto, donde hay o se pretende que haya una enseñanza muy específica y llevarnos un propósito de vida. En esta ocasión no. En esta ocasión lo que hemos querido hacer es contar algunas historias, contar la vivencia de algunos santos, de algunos profetas, contar la historia de personas que se han decidido a seguir a Jesús, que no les ha sido fácil y que a lo largo de su vida yo pueda ir rescatando las cosas que a mí me pudieran servir, o yo pueda ejemplificar mi vida en la vida de alguno de estos personajes. ¿Se acuerdan ustedes que en el primer programa hablábamos de Juan el Bautista y hacíamos esta referencia de cómo pareciera que todo en su vida ha marchado bien, que incluso él desde muy joven, desde muy pequeño, se decide a servirle a Dios, se decide seguir al Señor, incluso, ¿verdad? Es el precursor del Mesías, todo ya lo explicábamos aquella vez, y cómo pareciera que es una vida, entre comillas, muy tranquila, porque el Señor le ha ido concediendo todo, el Señor lo ha ido favoreciendo, el Señor lo ha ido no premiando, no me gusta esa palabra, pero vaya, Juan el Bautista ha experimentado muy de cerca la presencia del Señor. Sin embargo, cuando es encarcelado, Juan el Bautista entra en una crisis. ¿Se acuerdan que lo mencionábamos? No por estar encarcelado. Queríamos hacer esta distinción muy clara. La crisis no es por estar encarcelado. La crisis es porque pareciera que Dios ya no le cumple, que Dios ya no cumple las expectativas de Juan el Bautista. Pareciera que Dios ya no le está respondiendo. Pareciera que la idea que tiene Juan el Bautista de Dios no corresponde con lo que está viendo en Jesucristo. ¿Se acuerdan? Esa es la crisis. Y ahí hacíamos una reflexión para nosotros. Quizá yo entro en crisis cuando lo que yo espero de Dios no viene. Cuando la idea que yo tengo de Dios, cuando lo que yo quiero que haga Dios, cuando yo pienso que Dios va a actuar de una manera, no sucede. Ese es como el inicio de la crisis, ¿no? Puede ser que yo esté muy comprometido en la iglesia, puede ser que yo esté viviendo mi misa cada 8 días, que haya participado de retiros, y vaya, yo llevo este camino de Juan el Bautista, de entrega, de apostolado, pero la crisis comienza cuando el Señor pareciera que no hace lo que yo considero que debería de hacer. Esa era una crisis. Sin embargo, cuando Juan el Bautista se da cuenta de cómo actúa Jesucristo,
Es decir, cuando quita esta idea que tiene en su mente y se da cuenta de lo que el Señor va haciendo en la vida de los demás, entonces ya no se convierte solo en depositario de las promesas de Dios, depositario de los bienes de Dios, sino que ahora también se motiva a ser compañero de camino, compañero de trabajo, compañero de evangelización del Señor. Y con eso resumíamos el primer programa. Yo debo de hacer un análisis si quiero seguir siendo este niño pequeño, este niño mimado espiritualmente, que solo se conforma con recibir alguna plática, algún consejo, solo con escuchar. Decíamos, ya después de ver las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, ya después de tantos años de caminar junto al Señor, quizá ya es tiempo de que yo me convierta en compañero del Señor, en compañero de trabajo, en compañero de ministerio del Señor. Con eso terminábamos. Y la tarea era hacer una reflexión profunda. ¿Tú qué clase de cristiano quieres ser ahora, en este momento? No, yo llevo 20 años llenándome únicamente de lo que escucho, de lo que otros trabajan. Quiero seguir otros 20 años igual. No es posible. No crezco, no avanzo. Después, en el segundo programa, hablábamos de la figura de Elías. El ser compañero de viaje del Señor, para unirlo un poquito con el primer programa, el ser compañero de viaje, el estar dispuesto a caminar junto con el Señor, decíamos, tiene grandes tentaciones, tiene grandes trampas. Una de ellas, decíamos, era el desánimo, era la depresión, por así decirlo, el desaliento en el que cae Elías. Elías haciendo bajar fuego del cielo, Elías que mandó cerrar los cielos por 3 años, Elías que había obrado, por supuesto el que hace los prodigios es el Señor, pero vaya, Elías que se había convertido en un profeta importante, Elías que tenía de primera mano los prodigios que hacía el Señor, Elías que había defendido al pueblo de Israel de la idolatría de este falso dios Baal, de repente siente temor. De repente le pasa por la cabeza que Dios lo va a abandonar, que Dios no lo va a acompañar, que Dios ya lo dejó solo, y esta es una trampa, decíamos en aquel programa pasado, esta es una trampa en la que podemos caer muchos de nosotros, ¿no? Pensar que ahora sí el Señor ya no me va a ayudar, pensar que me ayudó otras veces, pero esto no. Y decíamos, eso hace que poco a poco yo me vaya metiendo a una cueva espiritual. ¿Qué significa esta cueva espiritual? Que yo me vaya apartando de la mirada de Dios, que yo vaya creyendo que lo que he logrado en el apostolado, en mi familia, en la situación económica, en la situación laboral, que lo que yo he logrado ha sido solo por mis fuerzas. Y decíamos, no, la bendición siempre nos llega de parte de Dios. Nosotros trabajamos, nos esforzamos, nos empeñamos, pero la bendición llega de Dios. Entonces Elías se esconde, se esconde, se mete dentro de esta cueva interior espiritual, es decir, se aleja de la mirada de Dios, temeroso, oscuro, sin un futuro, sin esperanza, todo eso que a veces nos pasa en la cabeza. Y Dios, decíamos, Dios nos busca hasta que nos consigue, porque Dios vive enamorado del ser humano, Dios vive enamorado de tu familia, Dios vive enamorado de tu matrimonio, y no va a dejar que nos le escapemos de las manos así de fácil. Pero, decíamos, ¿no? Dios no llega a la fuerza, Dios no llega a infundirnos miedo. Decíamos el terremoto, el fuerte viento, ahí no estaba Dios. Dios está en la suave brisa. Y la suave brisa que nosotros podemos identificar perfectamente con el Espíritu Santo, no entra a nuestra cueva para sacarnos, sino que va a hacer todo lo posible para que nosotros nos pongamos en pie y seamos nosotros los que estemos dispuestos a dar el paso, los que estemos dispuestos a caminar. Hablábamos de eso en la figura de Elías, es decir, yo quiero ser compañero de viaje, pero debo de recordar siempre que la bendición, debo de recordar siempre que el que va delante, del que voy tomado de la mano, es de Cristo. Debo de sentir esa suave brisa
para poder salir. Ahora, a mí me gustaría hablar en este tercer programa de la figura de Francisco de Asís. Todos conocemos, más o menos, bien o mal, mucho o poco, todos conocemos algo de la vida de Francisco. Hoy queremos como girar la moneda. Hoy queremos descubrir un poquito qué fue lo que le apasionó a Francisco de Cristo para seguirlo a tal punto. Vamos a ver si podemos descubrir qué fue lo que le apasionó y quizá eso nos ayude a poder salir de esta cueva, a poder comprometernos más, ya lo decíamos al principio, a poder hacer una confesión profunda, renovadora, una oración quizá frente al Santísimo fructífera, pero eso lo queremos descubrir hasta el cuarto programa, que es con el que cerraremos esta especie de mini retiro que hemos querido preparar para ustedes. Esto no se trata de escuchar, se trata de repetir los audios, de ir anotando quizá alguna breve frase, quizá algo muy sencillo, pero que a mí me puede ayudar en mi reflexión personal. Vamos a un corte y regresamos. Hoy estaremos hablando de lo que le apasionó a Francisco de Asís. Volvemos. Estamos de regreso y repito, estos tres programas que con este tercero que estamos haciendo, lo que pretenden es poner las bases para llegar a este cuarto programa, donde podamos concretizar, donde podamos resumir toda esta reflexión que hemos hecho. Estos programas no tienen una catequesis así o un tema muy concreto. Lo que queremos hacer es presentar la vida de algunos personajes que nos puedan ayudar a nosotros, que su ejemplo de vida nos pueda ayudar a nosotros para hacer una reflexión más profunda, una reflexión que nos permita, como ya decíamos, hacer una confesión fuerte, tener un momento de intimidad en la oración con el Señor muy profundo. Eso es lo que pretende. Bien, y en este programa hemos querido tomar la figura de Francisco de Asís, de San Francisco de Asís. Ya lo decíamos, no esta figura, como lo hemos visto en las películas, no su biografía, no pasar así la vida de corrido de Francisco. Hoy queremos quizá girar un poco la moneda y poder ver otro aspecto. Vamos a ver si podemos resolver al final del programa esta pregunta. ¿Qué fue lo que le apasionó a Francisco para seguir al Señor? Es decir, sin duda toda la vida del Señor fue impactante para Francisco. Sin duda hay muchos pasajes del Evangelio con los que se maravilla Francisco de Asís. Pero queremos ver si hubo algo muy concreto que haya hecho que él permaneciera, que él fuera fiel, que él fuera perseverante. Queremos ver si hubo algo. Y esta pregunta nos puede ayudar mucho a nosotros. ¿Qué es aquello que yo veo en el Señor Jesús que me hace seguir adelante? Es decir, ¿qué es aquello que me permite seguir siendo fiel en medio de mis tropiezos, en medio de mis errores? Pero ¿qué es aquello que hace que no se desbarate mi matrimonio? ¿Qué es aquello que hace que yo vaya saliendo adelante a pesar de la enfermedad, de las adversidades, de las dificultades económicas? ¿Qué es aquello? Hoy queremos responder un poquito esa pregunta. ¿Qué es aquello que le apasionó a Francisco de Asís? ¿Qué creen ustedes que haya sido? ¿Los milagros? ¿Creen ustedes que Francisco se impactó por los milagros? Repito, toda la vida de nuestro Señor Jesucristo sin duda le ha de haber impactado. Pero ¿qué fue aquello que le apasionó? ¿Qué fue aquello que lo enamoró? ¿Qué fue aquello que lo mantuvo, que lo sustentó en los momentos difíciles, por decirlo de algún modo? ¿Los milagros creen que hayan sido? ¿No? O las prédicas, las bellísimas parábolas que dijo el Señor. ¿Qué creen ustedes que haya sido? Para ti, ¿qué es aquello que más te impacta del Señor? Esta pregunta, ojalá la pudieran meditar y que no la pasen así por alto,
Si tú contestaste, pues que dio su vida por nosotros, quizá estás respondiendo lo que has aprendido a lo largo de los años. Hoy queremos que respondas, hoy queremos responder de una manera más consciente. ¿Qué es lo que a mí más me apasiona del Señor? ¿Qué es lo que a mí más me enamora de Jesucristo? ¿Qué es lo que a mí me sorprende de la vida de Jesús? Que dio su vida por nosotros. ¿Tú me lo podrías explicar? ¿Tú sabes de qué estamos hablando? ¿O lo dices porque lo escuchaste en el catecismo, lo escuchaste cuando eras niño, te lo contaron o así te lo dijeron tus papás? ¿Tú qué opinión tienes? ¿Tú qué referencia puedes dar? ¿Qué es lo que a ti más te apasiona del Señor Jesucristo? Esto es interesante porque yo estoy casi seguro que muchos de los que escuchan este programa a lo mejor no se lo habían preguntado y a lo mejor todavía no tienen una respuesta. ¿Qué es lo que más te apasiona? Pues ¿qué es Dios? ¿Sabes lo que estás diciendo? ¿Lo entiendes? Repito, o es algo que has escuchado ya durante tantos años que piensas que es la respuesta más correcta. Esto es interesante, El programa de hoy quiere responder algo grande. Nosotros vamos a hablar de la vida de Francisco porque tenemos un poquito más de datos. Pero repito, el objetivo de estos programas, de este mini retiro, no es saber más de Francisco, no es saber más de Elías, no es saber más de Juan el Bautista. El objetivo es que viendo su vida, algo de su vida nos espejee, por así decirlo, nos dé un reflejo a nuestra propia vida, nos deslumbre un poquito, me haga caer en la cuenta de que yo estoy pasando por tal o cual circunstancia y que yo los pueda tomar como ejemplo para un seguimiento más firme, más fiel, más profundo de nuestro Señor. Es fuerte, por favor. Quiero insistir mucho en esto porque hay gente que se queda, ay, qué bonito programa, yo no sabía esto de Elías, yo no sabía esto de Francisco, me gustó mucho. No es el objetivo. El objetivo es la meditación personal, el objetivo es el trabajo personal que viene después del video, que viene después de escuchar el programa. ¿A dónde me va a llevar esto que yo escucho? ¿A dónde? ¿Qué provoca en mí? Un poquito eso. Bien, sabemos por los escritos, por las biografías, por el testimonio que nos dan otros frailes que conocieron a Francisco de Asís, sabemos, repito, hay muchas cosas que le impactan a Francisco, pero hay una muy en concreto. Seguramente ustedes estarán pensando, si piensan ustedes que esto de la naturaleza, lo de los animales, no es lo que más impactó a Francisco. Seguramente también podrán pensar algunos que lo que más impactó a Francisco de nuestro Señor fue la vida de pobreza. Y la respuesta es no. O podríamos decir sí, pero no así como te lo estás imaginando. Es decir, si tú piensas que lo que impactó a Francisco de Asís fue que Cristo vivió pobre, que no tenía ni un lugar donde recargar la cabeza, no es ese tipo de pobreza. Es más, vamos a cambiarle el nombre, no digamos pobreza. Lo que más impactó a Francisco de nuestro Señor no fue la pobreza material. Lo que más impactó a Francisco, y aquí es donde ya quiero que empecemos a descender en nuestro interior, en nuestra mente, etc. Lo que más impactó a Francisco fue la humildad de nuestro Señor Jesucristo. La humildad no entendida como el pobrecito, el desvalido, sino la humildad, humus, de ahí viene humildad, de ahí viene hombre, de ahí viene humanidad, de humus, que significa tierra. Lo que más impactó a Francisco fue cómo Dios, siendo Dios, se hizo tierra, se hizo humus, se hizo carne. Vamos a meditar esto un poquito. No quiero que pase así como, eso ya me lo habían dicho en el catecismo. Lo que más impactó a Francisco fue reflexionar, orar, meditar, porque no se lo podría responder.
porque no encontraba una respuesta. ¿Por qué Dios, siendo Dios, por qué Dios, siendo el creador del universo, por qué Dios, que es el encargado de poner un orden en el cosmos, por qué Dios, que tiene el absoluto poder, por qué Dios quiso hacerse nada? Quiso hacerse tierra, quiso hacerse carne. Eso no lo entendía Francisco. No alcanzaba a comprenderlo. Yo creo que hasta la fecha nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué Dios? La respuesta más inmediata que damos es, bueno, pues porque ama al ser humano, o porque nos ama, o por el profundo amor que nos tiene. Pero es que tampoco es una respuesta lo suficientemente amplia. No terminamos de explicarnos, ¿verdad? ¿Por qué Dios, que todo lo puede disponer así con un chispazo, con solo pensarlo puede crear, por qué quiso anonadarse, hacerse nada, abajarse, humillarse? ¿Por qué? Porque eso no lo entendía Francisco. Y Francisco no cae en el error de vivir eternamente preguntándose. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que, bueno, yo voy a ser católico, o yo voy a ir a misa, o yo voy a ser cristiano, o yo me voy a convertir al cristianismo, al catolicismo, hasta que me expliquen perfectamente en qué consiste, hasta que yo pueda entender perfectamente de qué se trata. Y una vez ya entendiéndolo, bueno, puedo decir si me animo o no me animo a ser católico, a ser cristiano. No, Francisco no se queda en esos discernimientos que sin duda no llevan a ningún lado, No, y así hay personas, así vemos personas que a mí hasta que me digan bien, pero así con punto y coma, de qué se trata, cuál es el objetivo del grupo parroquial, qué días voy a ayudar, de qué horario a qué horario, qué días voy a estar libre, cuál es mi función concreta dentro del grupo. Cuando yo entienda todo esto, entonces ya les doy una respuesta, entonces ya me animo. Cuando a mí me garanticen que si me caso por la iglesia vamos a durar toda la vida, nos va a ir bien, entonces cuando yo entienda todo eso, me caso por la iglesia. No lo decimos con estas palabras, pero es la forma en que a veces vivimos. Francisco no se queda en eso, ¿verdad? Y toda la vida preguntándose cómo Dios se quiso anonadar, por qué, en qué consiste el amor, qué es el anonadamiento, qué es la kenosis, qué es el abajamiento. Francisco no se quedó en eso, en estarse cuestionando, para ver si algún día obtenía respuesta. Y una vez obteniendo respuesta, a ver si se comprometía con la causa de Cristo. No, Francisco no. Le sorprende, le admira esto, cómo Dios ha querido pasar por uno de tantos. Ni siquiera, se hizo hombre, pero se hizo el hombre más poderoso del mundo. Se hizo el rey más importante del mundo. No. Dice, se anonadó, se abajó, pasando por uno de tantos. Por el más bajo, por el más pobre, por el más sucio, por un indigente prácticamente. Esto le maravilla a Francisco. De ahí que tenemos un pasaje, como en una Navidad en Grecho, Francisco, al estar meditando, al estar pensando, Francisco quiere contemplar con sus ojos. Francisco quiere contemplar con sus ojos y invita a los frailes, invita a la comunidad de ahí de Grecho a formar un nacimiento viviente. Vamos a representar el misterio que estamos celebrando en la Navidad, y manda precisamente pues traer a unos pastores, unos animales, tienen ahí una especie de pesebre, hay un recién nacido, y Francisco se maravilla de contemplar esto. Francisco se maravilla de estar viendo físicamente, de estar viendo cómo pudo haber sido aquel primer nacimiento o el nacimiento original, cómo pudo haber sido aquella noche oscura, cómo pudo haber sido
estar María y José solos, ahí rodeados de animales, sin otra cobertura más que la noche. ¿Cómo pudo haber sido eso? Y Francisco se maravilla aún más. ¿Qué fue lo que más maravilló a Francisco? El abajamiento, la humildad de Dios para pasar por uno de tantos. Pero eso no fue lo que más le apasionó, porque eso pudo haber sido un dato bello, pudo haber sido una florecilla, pudo haber sido una historia muy romántica, por así decirlo, muy evangelizadora, pero muy romántica, ¿no? Como que hubiera quedado únicamente en la anécdota. No, hay algo más profundo. El hecho de que Cristo, el hecho de que Dios se haya hecho hombre, no fue lo que impulsó a Cristo. Efectivamente, lo que impulsó a Francisco, perdón, efectivamente el anonadamiento, efectivamente el abajamiento de Dios le mueve profundamente a San Francisco, pero no es lo que le apasiona. ¿Qué es lo que le apasiona en realidad? Que este anonadamiento, que este abajamiento sigue estando presente, se sigue actualizando, se sigue renovando, se sigue constatando. Esto es lo que llama profundamente la atención de Francisco. Esto es lo que verdaderamente le apasiona. Cómo Dios, a pesar de que ha venido a salvarnos, a pesar de que ha venido a redimirnos, a pesar de que se anonadó, se abajó, pasó por uno de tantos y murió en la cruz para salvarnos, para redimirnos, ¿cómo no dijo: yo ya terminé, yo ya cumplí mi misión salvadora, yo ya cumplí mi misión redentora, ahora es cuestión de ustedes, ustedes encárguense, yo ya les enseñé los que les tenía que enseñar, ahora, como decimos en México, cada quien que se rasque con sus propias uñas, cada quien que busque su salvación como mejor le parezca? No, Dios no hizo eso, Dios no hace eso, y eso es algo que todavía va a impactar profundamente, que todavía va a apasionar más a Francisco, que lo va a hacer que se enamore todavía más del Señor, que a pesar de haber hecho precisamente esta obra salvadora en la cruz, Cristo ha querido permanecer. Esto es interesante. Permanecer anonadado. ¿Se entiende esto? ¡Ay! Es que esto, fíjense, es que nosotros teníamos que evitar. Ojalá vayas tomando nota. Ojalá no lo estés dejando pasar así de largo. Ojalá lo tengas ahí muy presente. Francisco, en un primer momento, estamos hablando de la Edad Media, 1220 y tantos, Francisco primero dice: wow, cómo el Dios creador del universo, cómo el Dios que ha puesto orden a todo el cosmos, cómo ese mismo Dios ha querido anonadarse, hacerse nada, cómo ha querido hacerse tierra, hacerse barro y pasar como uno de nosotros. Eso lo maravilla. ¿Cómo ha querido ser un niño pobre? ¿Cómo ha querido ser un pobre campesino, un pobre carpintero así? No quiso llegar como rey, no quiso llegar como un emperador, no quiso llegar como un gran gobernante militar, sino como el más pobre, Eso lo impacta. Francisco queda maravillado, tanto que dice: representémoslo, que nuestros propios ojos puedan contemplar esta maravilla, ¿no? El pasaje de Grecho. Pero no se queda ahí en la experiencia romántica, en la experiencia navideña, en la experiencia de Navidad. No se queda en eso. Esto ya es una reflexión personal, A lo mejor yo voy al retiro de renovación, de encuentros matrimoniales, de jornadas, y digo: wow, qué maravilla, yo no sabía esto de Cristo. Eso le pasó a Francisco, pero no se queda en la experiencia, no se queda únicamente en lo que percibieron los sentidos, en el sentir bonito, en el poder llorar a gusto, en el poder descargar mis penas. No se queda en eso. Francisco se sigue maravillando. Cómo, a pesar de que Cristo nos ha salvado, cómo a pesar de que Cristo nos ha redimido, ha querido, esta es la palabra clave, ha querido permanecer. Ha querido permanecer, y no permanecer de una manera triunfista, no de una manera como empoderada, por así decirlo. Es decir, bueno, yo ya los salvé, ya los redimí, ya se dieron cuenta que soy Dios, entonces ahora sí voy a permanecer, pero como el emperador de todo el mundo. Y el que me desobedezca sabrá que inmediatamente morirá. Dios no hace eso.
Dios ha querido permanecer en la misma humildad, en la misma anonadamiento que cuando vino aquella primera vez. En esta sencillez, y eso es lo que verdaderamente apasiona a Francisco. Cómo Dios, después incluso de haber demostrado su poderío, de haber demostrado su divinidad, cómo Dios, después de habernos liberado de la muerte, del pecado, cómo después de que de que Cristo nos ha hecho hijos adoptivos de Dios, cómo a pesar de eso no ha querido quedarse, no ha querido permanecer de una manera triunfalista, sino que Dios ha querido permanecer en la humildad, en la sencillez, en la pequeñez de un pan. De un pan que, como lo hemos visto, no solamente puede ser tragado, no solamente puede ser masticado, sino en el pan que también muchas veces ha sido ultrajado, ha sido tirado al piso, ha sido pisoteado, ha sido humillado, ha sido, ¿qué más podríamos decir? Bien, profanado. Dios ha querido permanecer, la palabra, permanecer en esta humildad. Quizás si lo que hiciéramos enlazar con el programa anterior, Dios ha querido permanecer aún después de demostrar lo glorioso después de la cruz, aún después de haber resucitado de entre los muertos. Dios ha querido permanecer, juntándolo con el programa anterior, permanecer en la suave brisa, en la sencillez, en la sencillez. Eso quizá es lo que apasionó, eso es lo que quizá más motivó a Francisco de Asís. Pero repito, no basta eso. Estamos viendo únicamente lo que le pasó a él. Pero Francisco, ¿qué tendría que decir en mi vida? ¿Qué tendría que contarme? ¿Qué tendría que iluminarme para que yo pueda avanzar, para que yo pueda hacer mi experiencia personal? ¿Qué viene después de este reconocimiento? ¿Qué viene después de este maravillarme? ¿Qué viene después de esto que he descubierto? ¿Qué viene después de esto? Trataremos de resolverlo en el último bloque del programa. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso tratando de responder esta pregunta. ¿Qué fue aquello que le apasionó a Francisco de Asís de nuestro Señor Jesucristo? Ya decíamos, sin duda, pues toda la vida, toda la experiencia, todo el caminar de nuestro Señor aquí en la tierra, pero quizá lo que más pudo llamarle la atención a Francisco, por referencia de sus biógrafos, por referencia de los frailes que compartieron con él, es este anonadamiento, es este abajamiento de Dios. Es el hecho de que Dios haya querido hacerse pasar por uno de nosotros, que haya asumido nuestra carne, que haya hecho una experiencia terrenal como la nuestra, con cansancio, con trabajos, con fatigas, con las pérdidas de seres queridos, de familiares, de amigos, toda esta experiencia humana, que verdaderamente se haya hecho hombre. Esto maravillaba a Francisco, esto le apasionó, este abajamiento, efectivamente esto solo se entiende con el amor, pero tampoco se puede explicar únicamente diciendo es que nos amó mucho. Vaya, nuestro entendimiento no alcanza a penetrar qué tan profundo es este amor. Bien, pero decíamos, Francisco no se queda únicamente en este recuerdo romántico, en este recuerdo bello, en este pasaje histórico hermoso. Francisco se maravilla aún más, Francisco se apasiona más de nuestro Señor Jesucristo cuando descubre, cuando medita que este Cristo que ha vencido a la muerte, que este Cristo que ha resucitado entre los muertos, ha decidido permanecer no de una manera triunfalista como lo hubiera podido hacer, porque ha vencido a la muerte, porque le ha demostrado a sus enemigos que Él efectivamente es Dios. No, sino que ha decidido quedarse
lo decíamos parafraseando un poco el texto de Elías, ha decidido permanecer como la suave brisa, de una manera prácticamente imperceptible, de una manera discreta, de una manera sencilla, como lo es en un pequeño pedazo de pan. Este pequeño pedazo de pan que decíamos no solamente es triturado, no solamente es tragado por el ser humano, sino que también muchas veces ha sido ofendido, ha sido profanado, ha sido pisoteado. En esa sencillez, en ese anonadamiento ha querido permanecer Cristo. Pero Francisco llega a una reflexión que quizá esto nos pueda ayudar a nosotros. ¿De qué serviría maravillarme? ¿De qué serviría conocer efectivamente que Cristo ha vencido a la muerte, que Cristo ha permanecido, que Cristo ha decidido anonadarse por amor? ¿De qué serviría eso si soy mero espectador? Traten de responder esto. ¿De qué sirve reconocer que efectivamente Cristo es el pan de vida? El que venga a mí nunca más tendrá hambre, nunca más tendrá sed. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿De qué sirve reconocer esto si soy un mero espectador? ¿De qué serviría, por ejemplo, estar diciendo estos programas, estar hablando de lo que Dios ha hecho en otros santos, o de lo que Dios ha hecho en los profetas, de lo que Dios ha hecho en estas grandes personalidades, en estos grandes personajes bíblicos? ¿De qué serviría si soy un mero espectador? ¿Esto no les llama la atención? ¿De qué me sirve? Y no por menospreciar, pero o sea, ¿cómo decirlo? Es como cuando, ¿de qué sirve ir a un buffet? Es un ejemplo muy absurdo, ¿no? ¿De qué sirve ir a un buffet si estás a dieta? ¿De qué sirve estar en una fiesta donde hay una mesa de postres, ¿no? Estas famosas mesas de postres, si eres diabético? Es decir, ¿de qué sirve contemplar estas maravillas si soy un mero espectador? No tiene caso. Al contrario, puede producir frustración, Y yo pienso que en alguno de nosotros ha pasado esto. Ver las maravillas que Dios ha hecho en el matrimonio Pérez, en el matrimonio López, en el matrimonio Martínez, y experimentar una cierta frustración porque en mi matrimonio no hay cambios, porque en mi vida familiar no experimento este avance, esta transformación como la veo en los otros, porque voy viendo que los enfermos de mis conocidos, que los enfermos de mis vecinos se han curado y mi ser querido no ha podido salir de esta situación difícil, o que todos consiguen trabajo y yo no. Aguas, ¿De qué sirve reconocer las maravillas de Dios? ¿De qué sirve sabérnosla de memoria? ¿De qué sirve aprendernos pasajes bíblicos si soy un mero espectador? Si soy alguien que se dedica a contar la historia de otros. Esto es interesante. Eso no es evangelización. Eso no es evangelización. Yo llevo 20 años en este grupo parroquial contando las historias de la Biblia. No es evangelización. Claro, una cosa es la catequesis, hay que enseñar los mandamientos, hay que enseñar cuáles son los sacramentos de la iglesia. Hay cosas que se tienen que enseñar porque es la doctrina de la iglesia, es nuestra vivencia de fe. Pero evangelizar no se trata de repetir la historia, de repetir la vida de otros, como lo estamos haciendo ahora. No tiene mucho caso ser meramente espectador. Y lo dice Francisco. El objetivo de descubrir, el objetivo de maravillarme,
el objetivo de asombrarme, el objetivo de apasionarme de este anonadamiento una vez en su nacimiento y después esta permanencia en la Eucaristía. Sabemos que Dios permanece en la iglesia, que Dios está presente en su palabra, que Dios está presente en los bautizados, que Dios está presente en los consagrados, que Dios está presente en los ministros ordenados, pero la presencia por excelencia es en la Eucaristía. Y dice Francisco, ¿de qué sirve este asombro? ¿De qué sirve este apasionamiento? ¿De qué sirve este maravillarme si no entro, esta es otra palabra importante, si no entro en comunión? Si no entro en comunión. Vamos a ir aterrizando ya un poquito el programa del día de hoy. En el primer programa decíamos, plantéate seriamente la posibilidad de ser compañero de camino del Señor. Ya no de ser alguien que únicamente recibe, sino también ser alguien que camina, alguien que va codo a codo con el Señor, transmitiendo la buena nueva, evangelizando, llevando la buena noticia a los pobres no materiales, los pobres aquellos, los necesitados de la presencia de Dios. Anímate a ser un compañero de camino. Después en el segundo programa decíamos, sí, animarme a ser compañero de camino no significa que todo me irá bien, pero tampoco significa que tenga que meterme a una cueva, que tenga que apartarme de la mirada de Dios. Al contrario, que yo salga de mi cueva para experimentar la suave brisa que me motiva a caminar, a poder hacer cosas todavía mayores que antes, a reconocer las maravillas que Dios ha hecho en mi vida y las maravillas que Dios todavía quiere hacer por medio de mí. Y ahora, en este tercer programa, lo que hemos visto es esto que acabo de decir. Qué bueno que te has maravillado, qué bueno que cuentas lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia, pero ¿de qué sirve si no entro en comunión? Esta es la palabra clave. Sí, si vas a ser compañero del Señor, si vas a hablar de las maravillas, si quieres experimentar la suave brisa del Espíritu Santo, si quieres contemplar las maravillas que Dios hace en tu vida y en la vida de los demás, forzosamente estamos llamados a entrar en comunión. No se confundan, no estoy hablando de comulgar. Por supuesto que hay que comulgar. Por supuesto que hay que participar del banquete, por supuesto que hay que nutrirse del cuerpo y la sangre del Señor, por supuesto, eso no está en tela de juicio. Pero yo estoy hablando de comunión, un término más amplio. Comunión es esto, una común unión, una plena unión con el querer de Cristo. Ya lo decía Carlos de Foucault, ¿no? Lo que quieres tú, lo quiero yo, precisamente porque lo quieres tú y de la manera en que lo quieras tú. Esto se ejercita. Esto no es ahorita de este programa. Ya lo escuché y ese va a ser mi lema de vida. Lo que quieras tú, Señor. Esto es de trabajarse. De trabajarse a veces con lágrimas, de trabajarse a veces con una cierta angustia. Es hacerse fuerza interior. Yo te quisiera pedir que sucediera esto en mi vida. Yo te quiero pedir mejor este favor, pero quiero hacerme fuerza interior y que mi única oración sea: lo que quieres tú, Señor, lo quiero yo. A veces me ha servido a manera de ejaculatoria esto que escuchamos en el Magnífica, de esto que escuchamos de la boca de la Santísima Virgen María, ¿no? Hágase en mí según tu palabra, ¿no? Aquí está la esclava del Señor. Aquí estoy, Señor, como tu esclavo, como el que te quiere servir, como el que quiere disponerse. Les quiero adelantar un poquito del final de este mini retiro que será, Dios mediante, dentro de 8 días en el próximo programa. Es necesario quitarnos el miedo. Es necesario, ya lo decíamos la vez pasada, hacer un voto de confianza. Porque nosotros a veces tenemos la idea: ay, Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero en el interior pensamos: pero ¿y si tu palabra me hace daño? ¿Pero y si tu palabra me va a poner a prueba?
pero ¿y si tu palabra me va a mandar una prueba que yo no aguante? Debemos de quitarnos esas ideas que no vienen de Dios. Esas ideas vienen del enemigo, esas ideas vienen del enemigo que quiere separarnos de Dios, que quiere distanciarnos de Dios. Y como a veces no nos hace pecar, como a veces no caemos en el pecado, porque eso lo tenemos presente, yo sé que esto es pecado y en esto hago fuerza y en esto me contengo y en esto resisto y no caigo y no peco. Como a veces no nos puede hacer pecar el enemigo, nos mete estas ideas de desconfianza, estas ideas de miedo, estas ideas de incertidumbre. No, cuando Dios resucita y se aparece, bueno, no solamente a los apóstoles, pero cuando Dios recién resucitado se aparece a cualquier persona, ¿qué es lo primero que les dice? La paz esté con ustedes. Yo debo de tener eso muy claro. Yo debo de tener eso muy claro. Y de verdad debería de ser un objetivo en mi vida. Entrar en comunión con Cristo. Esto pareciera ya dado por entendido. Esto incluso suena como hasta absurdo. Claro, yo soy católico. ¿Cómo no voy a estar en comunión con Cristo? Yo voy a misa cada 8 días. ¿Cómo no voy a estar en comunión con Cristo? Yo ayudo en un grupo parroquial. ¿Cómo no voy a estar en comunión con Cristo? Medítatelo bien. Piénsalo bien. Se trata de entrar en comunión con Cristo, tener una misma unión, que yo quiera lo que quiere Cristo. Y a lo mejor Cristo quiere que yo me separe de esta persona que no es mi esposa, que no es mi esposo, que yo deje aquel vicio, que yo deje este trabajo que nos está separando, en fin, cada quien sabrá cuál es el querer de Cristo para mi vida, no para la vida de los demás. Esta gente que llega y fastidia a su familia, confiésate, ve a misa, cambia. No, primero deberíamos de ver nuestra propia vida. ¿Qué es lo que Dios quiere en mi vida? Y yo debo de hacerme fuerza interior y querer el querer de Cristo. Esto lo dice Francisco. ¿De qué sirve maravillarnos del anonadamiento? ¿De qué sirve maravillarnos de la redención? ¿De qué sirve maravillarnos de la salvación si no quiero, si no estoy dispuesto a entrar en comunión? ¿De qué sirve? El objetivo es entrar en comunión con el querer, con la voluntad de Cristo. Y esto es de ejercitarse. Esto es repito, de tener jaculatorias en la mente, de estar muy atentos, de estarnos revisando. Yo no puedo seguir diciendo, ay, no me di cuenta y contesté mal, ay, no me di cuenta y lo ofendí, ay, no me di cuenta y se me pasó. No, yo tengo que estar vigilante, porque quiero hacer el querer de Cristo, porque quiero entrar en comunión con Cristo. Y espantarnos, sacudirnos los miedos que nos van a venir encima, porque van a venir. Porque van a venir. Hágase en mí según tu palabra. Y estoy pensando, ¿y si su palabra es castigarme? ¿Y si su palabra es cobrarse todo lo mal que he hecho? ¿Y si su palabra es ponerme un castigo ejemplar? ¿Y si su palabra es hacerme pasar por esta prueba difícil? ¿Y si su palabra es soy el esclavo, soy la esclava del Señor? Y si me martiriza siendo su esclavo, y si me oprime siendo su esclavo, y si opaca mi libertad siendo su esclavo, hágase lo que quieres tú, Señor, lo quiero yo. Y si lo que quiere Él me causa daño, y si lo que quiere Él me lastima, y si lo que quiere Él me hace sufrir, quitémonos esas ideas. Quitémonos esas ideas que no son de Dios, no vienen de Dios, son ideas que te está metiendo el enemigo para llenarte de miedo, de desconfianza, de desaliento, de desesperanza. La paz esté con ustedes. Y la frase que más se repite en la Sagrada Escritura: no tengan miedo. ¿Por qué tienes miedo? No teman, no teman. Estas cosas nos pueden ayudar mucho. ¿Quieres caminar con Cristo? ¿Quieres ser compañero de viaje de Cristo? Sí. Sal de tu cueva. Sal de tu cueva y experimenta la suave brisa
que te hace contemplar las maravillas de Cristo. Pero entra en comunión. No tu voluntad, no tu caminar, no tus proyectos, los de Cristo, que son mucho mejores, que son mucho más plenos, que te harán mucho más feliz que tus propios planes. No tengamos miedo, no tengamos miedo, porque nosotros hemos puesto nuestra confianza en aquel con mayúscula que es digno de toda confianza. Lo voy a repetir como lo dije en el programa anterior. Voltea hacia atrás. Examina un poquito tu vida. ¿Cuándo Dios te ha quedado mal? ¿Cuándo Dios se ha aprovechado de tu pobreza, de tu indigencia, de tu pecado? ¿Cuándo Dios se ha cobrado algún mal que tú le hayas hecho? ¿Cuándo Dios se ha burlado de ti? ¿Cuándo Dios te ha humillado? ¿Cuándo Dios te ha dado la espalda? Nunca, nunca. Al contrario, Dios siempre ha salido victorioso. Dios siempre te ha dado más. Dios siempre te ha mostrado muchísima más confianza de la que tus mismos seres queridos te han tenido. Dios siempre te ha tratado con una misericordia que ni tú esperabas. Dejémonos maravillar por Dios. Dejémonos sorprender por Dios. Pero de nada serviría sorprendernos, de nada serviría maravillarnos si no estoy dispuesto a entrar en comunión. El objetivo es entrar en comunión, no solamente comulgar. Ojalá hagas todo lo posible por comulgar, porque cada que vayas a misa comulgues. Yo me acuerdo cuando estaba en el seminario, éramos pocos, y entonces en la patena, en el platillo que se pone ahí con el cáliz, se ponían las hostias contadas. Si éramos 20, se ponían 20 hostias para consagrar. Y un padre hacía una reflexión. Él decía, yo no les digo que todos comulguen a fuerza, porque todos tengan que comulgar. Cada quien sabe su conciencia, cada quien sabe su relación con Dios. Pero tengan muy presente que cuando tú no comulgas, tu pan consagrado se quedó ahí en la mesa, se quedó ahí en el altar. Ojalá tú te pudieras hacer esta imagen. Cada que tú vas a misa y cada vez que se abre el sagrario para depositar el Santísimo Sacramento por todas las personas que no comulgaron, tú deberías de tener en la mente que ahí se quedó tu porción de pan, tu porción de hijo, tu porción de nutrición. Ahí se quedó. Ojalá hagamos todo lo posible por comulgar, pero sobre todo por entrar en comunión con el querer de Cristo. Soy Fray Carlos Katzin, soy fraile franciscano conventual, y si Dios quiere nos escuchamos dentro de 8 días en este su programa, Hazme instrumento de tu paz. Paz y bien.